Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida: chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen: va a ser bochorno. Y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Hermanas, hermanos, en esta noche hemos leído este texto que durante el día nos ha servido de guía. Todos interpretamos, por ejemplo, el clima. Sabemos cuándo nacen los signos de la primavera, del verano, del otoño, del invierno. La pregunta que nos hace Jesús hoy día en el Evangelio de Lucas es: ¿cómo sabemos interpretar esos signos de la tierra? Y no sabemos interpretar el tiempo presente. En el Evangelio de Mateo se habla de los signos de los tiempos, es decir, los tiempos de la historia, qué sentido tienen, hacia dónde van, qué cosas necesitamos hacer en esa situación. Dice acá: ¿cómo no saben juzgar a ustedes mismos qué deben hacer, qué se debe hacer? No es hacer cualquier cosa, es interpretar cómo Dios está presente en los tiempos y nos llama. Como vemos aquí, estamos ante la experiencia de la fe cristiana que siempre tuvo que afrontar los tiempos y tiene que actuar de modo creador, incisivo, inteligente ante las situaciones concretas. No somos una religión de la naturaleza, si bien es cierto que tenemos cuidado por la naturaleza, que también hoy día es un signo del tiempo, la crisis de la naturaleza, la crisis ecológica por obra del propio ser humano, que en la historia ha ido cambiando el sentido de la naturaleza y lo ha deformado de tal manera que la está destruyendo. Pero así como tenemos habilidad para interpretar los signos de la naturaleza, como lo tienen todos los pueblos, el asunto principal ahora en nosotros es cómo afrontamos los problemas y cómo los resolvemos según Dios. Hay personas que piensan que simplemente la vida cristiana es una especie de ciclo estacional, igual que la liturgia funciona dentro del ciclo estacional, pero nosotros la liturgia la hacemos en base al ciclo de la vida de Jesús. Más bien hemos transformado el calendario en la vida de Jesús. Pero eso es para profundizar en que Jesús muere dando testimonio del Padre y del amor que nos tiene en una circunstancia concreta, justamente para romper la idea de una manera de rendir culto a Dios como se hace en los pueblos paganos, que simplemente dan culto a los dioses según las estaciones. Nosotros tenemos que rendir culto a Dios en la situación concreta del hermano y en los problemas que los hermanos tienen. Y por eso son un llamado permanente que nos hace abrirnos en el momento histórico que vivimos y madurar y crecer de tal manera que nos vamos
convirtiendo en testigos del Señor, que sabemos decir la palabra adecuada en el momento justo. Y por eso el caso último que presenta es el de que hay una persona o que nos ha puesto un juicio y tenemos un problema con el tribunal, ¿y qué hacemos? Tenemos que hacer un arreglo. Más vale un buen arreglo que un mal juicio. O perdón, más vale un mal arreglo que un buen juicio, porque el juicio siempre es difícil. En todo caso, nosotros estamos muy necesitados de saber resolver problemas y saber identificar la voluntad de Dios en cada problema, y eso requiere un discernimiento profundo. No basta con decir así nomás, sin chistar. En cambio, ustedes se dan cuenta cómo cuando se obedece más o menos a unas cosas que ya están establecidas y no se piensa mucho, todo se resuelve como automáticamente. Eso significa que somos a veces incapaces de hacer un esfuerzo y nos volvemos ociosos. Es una especie de catolicismo de principio automático. Ponemos la fe en piloto automático y entonces hacemos siempre lo que ya está mandado, lo que se debe, entre comillas. Lo que se debe es hacer la voluntad de Dios, que es la misma de amar, pero en circunstancias distintas. La mejor manera de rendir culto a Dios es a través de la reflexión y la acción suficientemente justas en los momentos concretos y adecuados que requieren ingenio. Es una fe inteligente, por eso decimos. Aquí el reclamo de Jesús es justamente a que el pueblo de Israel se ha abandonado a los ciclos estacionales, de tal manera que hace sus holocaustos y sacrificios según está mandado y tranquilamente piensan que se van a ir con zapatos y todo al cielo. En realidad nosotros nos jugamos cada día nuestra salvación, en el sentido de que tenemos que ser testigos del Señor en situaciones distintas y hay que aprender a amar en cada situación. Que Dios los bendiga y las bendiga, y con este ánimo de tener una actitud de conversión en el mes del Señor de los Milagros, hagamos de nuestra fe no la costumbre de rendir culto en octubre, sino el llamado de Dios de hacernos actualizar en cada octubre, en circunstancias distintas, el amor del Señor. Y así no solamente en cada octubre, sino en toda la vida, todos los días del año. Bendiciones para todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su rostro es un milagro, su pecho ternura, su voz dulce consuelo y sus ojos piedad.